Hola, buen día. En este video conoceremos la información más relevante de la historia de la psicología para comprender la disciplina con mayor profundidad al darse cuenta de la evolución en el pensamiento del humano acerca de sí mismo y su relación con el mundo. Los autores referenciados dividen el desarrollo de la psicología dependiendo del objeto de estudio de la disciplina en cada época. La primera etapa es la psicología del alma, que va del siglo IV a.C. al siglo XVII después de Cristo. A mi parecer, en estos últimos años de la Edad Antigua se tenían muchas preguntas y muy pocas respuestas. Es por esto que es fácil comprender la necesidad del humano en la antigua Grecia en utilizar explicaciones divinas y mágicas para explicar muchos fenómenos como las enfermedades o desgracias que se adjudicaban a un estado de ánimo negativo de los dioses. Lo principal que se buscaba comprender era el alma, considerada mágicamente enlazada con las fuerzas de la vida, como que si estas fuerzas otorgaban un tipo de extensión o conexión de sí mismas para cada humano. Algunos pensadores como Platón decían que el alma era un ente inmortal que estaba sufriendo en el mundo real atrapado en un ciclo de reencarnaciones, el cual algunos otros pensadores aseguraban que se cortaba por medio de la purificación. Años antes encontramos a Hipócrates de Cos, quien aseguraba que las causas y el tratamiento de las enfermedades debían ser naturales, y su discípulo Alcmeón de Cotona aseguró que la salud y la enfermedad dependen del equilibrio de sistemas corporales. Este tipo de ideologías más objetivas y centradas en el humano como un ser vivo comienzan a hablar de las enfermedades no como un castigo, sino como fenómenos que ocurren por alguna causa de la realidad. Sin embargo, el auge de la filosofía racional griega termina en una crisis del pensamiento en el humano y se da comienzo a la Edad Media en el siglo V después de Cristo, caracterizada por la era cristiana. Debido a esto y cuando más se necesitaba esperanza y salvación, comienza la era cristiana, que cayó como anillo al dedo al ser humano, pues le otorgó muchas explicaciones tranquilizantes: esperanza de perdón, purificación, vida eterna y una guía de cómo ser para merecerlo. Se atribuía todo poder y conocimiento a Dios, con la experiencia de la fe como sustituto de la exigencia científica de los griegos, y por ello la psicología pasa a ocuparse completamente de preocupaciones de carácter teológico. Es hasta el siglo XV después de Cristo, debido a varias paradojas de las creencias religiosas con el mundo observable, que se da inicio a la Edad Moderna, seguido del inicio de la segunda etapa de la historia de la psicología de la mente, que va del siglo XVII al siglo XX después de Cristo, detonada por el desarrollo de la física mecanicista, que atribuyó a la materia capacidades, como por ejemplo el magnetismo de los imanes. Es René Descartes quien inaugura esta etapa de explicaciones racionales y la búsqueda de respuestas por medio de una metodología, pues dudando de sus sentidos propuso desarrollar un método para ordenar el pensamiento y no confundir lo que es falso con lo que es verdadero. Su pensamiento, aunque aún influenciado por la fe, permitió además pensadores estudiar de forma diferente la naturaleza del humano, pero especialmente el del alma como un ente que entiende o que es capaz de pensar de manera consciente. Debido a esto es que la psicología comienza a enfocarse en el estudio de la mente. Por su parte, John Locke propone ver al humano como un ser inteligente y capaz de reflexionar de forma innata. Esta perspectiva de la mente le ayudó a estudiar las características de las operaciones mentales por primera vez con una mirada científica. Pareciera que Locke buscaba explicar la razón de ser de todo lo que ocurre en nuestra mente de una manera mucho más objetiva y enfocada en las leyes de la naturaleza, y alejándose de cosas divinas o mágicas. En este enfoque se comienzan a ver los fenómenos humanos como algo mucho más casual que podría ocurrirle a cualquier persona, y yo creo por esto es que el hombre se empieza a interesar por comprender, reflexionar e investigar para solucionar mucho más que por juzgar y castigar. Con estos pensadores como base aparecen distintas formas de pensar, entre las que se destacan el empirismo, enfocado en las experiencias y en la evidencia como forma de obtener conocimiento, siendo esta obtención de conocimiento su objetivo principal, y el esceptismo, a quien accidentalmente le abrió la puerta a Leibniz al dudar del empirismo y sentar las bases de la mente como actividad y unidad. Ya en este punto se comienza a ver a la mente como un fenómeno físico con un carácter racional, y es justo la importancia sobre la razón lo que impulsa el desarrollo de la Ilustración en el siglo XVIII, en donde más que analizar la mente se empieza a ver al humano desde el punto de vista de una disciplina metodológica que se interesa en estudiar y comprender la naturaleza humana con el fin de saber. Eventualmente la psicología se asienta como una ciencia general que ayuda al humano y se divide en psicología racional y empírica, siendo la última la que logra convertirse en una disciplina independiente y en una ciencia. Al final del siglo XVIII e inicios del XIX, Philippe Pinel crea una reforma para el tratamiento de los enfermos mentales, de manera que el trato hacia ellos fuera más humano. Los liberó de las torturas y comenzó a escucharlos y platicar con ellos. Le dio importancia al historial clínico, al trabajo y la socialización del paciente, visto como un ser individual con el que se debe formar un vínculo empático. Esto sentó las bases de la psiquiatría moderna.
Finalmente fue en el siglo XIX cuando la evidencia científica enfoca la atención del mundo en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, objeto que la psicología científica, médicos y fisiólogos comienzan a estudiar tras desarrollarse el primer laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt. Después de este surgieron escuelas y sistemas psicológicos con distintas perspectivas por medio de teorías, experimentos y nuevas formas de hacer mediciones objetivas de los fenómenos mentales. Posteriormente, tras la manifestación e interés en la histeria que tenía mucho estigma entre los profesionales de la salud, surge a finales del siglo XIX el psicoanálisis de Sigmund Freud que cerraría la etapa de la psicología de la mente. Freud estudió la histeria y desarrolló tratamientos de alivio, entre ellos la sugestión hipnótica con la que descubrió que la histeria tenía origen en un evento traumático olvidado. Su influencia persiste hasta la actualidad con términos como el inconsciente, el complejo de Edipo, así como con técnicas de psicoterapia como la asociación libre que constaba en permitir al paciente expresar lo que le viniera a la mente. La última etapa de la psicología es la de la conducta observable que va del siglo XX después de Cristo hasta el día de hoy y comienza con la aparición de dos enfoques, cuyo objeto de estudio es la conducta, la reflexología que estudió los reflejos como involuntarios, hereditarios y adquiridos en el que sobresale Pavlov, conocido por su experimento en perros y su estudio del aprendizaje por asociación. Este fungió de base del conductismo, que propone a la conducta como el resultado de un proceso de aprendizaje como la relación entre estímulos y respuestas. John Watson, padre del enfoque, estudió el intervalo de tiempo que se debía tener entre estos dos estímulos para su asociación. Dichos enfoques abrieron camino al desarrollo de otros, como el conexionismo de Thorndike, precursor de la psicología educativa moderna, el enfoque cognitivo que estudia los procesos mentales por medio de la organización de la información obtenida, cuyos principales representantes, Lev Vygotsky y Jean Piaget, se enfocaron en las funciones y esquemas mentales desde el punto de vista de la socialización y cultura y del desarrollo de la cognición respectivamente, y el humanista centrado en la empatía, aceptación incondicional, autorrealización, etcétera, del ahora llamado cliente. Es aquí cuando el enfoque de la psicología se amplía para cubrir necesidades humanas antes no consideradas como los problemas de un sistema, llámese familia, matrimonio, etc., la verbalización de problemas, soluciones e historia de vida como base de nuestra construcción e interpretación de la realidad, el impacto de las relaciones, factores ambientales, cultura, experiencias, etc., en la vida temprana sobre el desarrollo y conducta humana, y las perturbaciones sexuales como resultado de problemas en la sexualidad individual. La aportación que personalmente considero la que más ha impactado y aportado a la psicología en el último siglo son las neurociencias. A pesar de que desde finales del siglo XVIII se descubrió la actividad eléctrica en el sistema nervioso, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que se localizaron áreas y funciones de la corteza cerebral y hasta los años 60 que la neurociencia se establece como estudio interdisciplinar, aportando enormemente a la psicología al estudiar el sistema nervioso como conjunto, con una metodología científica que explicó el origen de la conducta humana en diferentes escenarios y con la influencia de distintas disciplinas como la biología, la neuroimagen, el psicoanálisis post-freudiano, entre otras que se han ido desarrollando en los últimos años.